noches. Estamos ya llegando al fin de nuestra semana, estas hermosas conferencias que hemos tenido, y esta noche tenemos al pastor que va a ser el predicador. Pero me preguntaron que qué pasó, que no vamos a enseñar cómo hacer un presupuesto. Las personas que estén interesadas en cómo hacer un presupuesto, contacten a esta servidora. Yo les puedo dar toda la información que necesiten. Mientras tanto, ¿cuántas familias hay aquí esta noche representadas? Familias. Necesito un diácono. Nosotros tenemos aquí un librito que es un tesoro, que va a ser el obsequio. Los que no vinieron se lo perdieron. Aunque no pude conseguir suficientes copias en español, La familia y sus finanzas. Léanlo, hermanos. Es una belleza para las familias, uno por familia. Es de Larry Burkett, que fue el presidente de Conceptos Cristianos Financieros. Toda la información que ustedes necesitan saber respecto a cómo manejar sus finanzas está en este librito. Probad y ved. Historia de hoy. Señor, ¿cuándo será? Yo soy Sara Ortiz. Les voy a contar una parte de mi historia. Nací en un hogar adventista. Mis padres me dieron los principios adventistas desde niña. Participé de todas las actividades de la iglesia, pero sufrí una enfermedad que me causó resentimiento y mucho sufrimiento. El tumor que me detectaron era de un tamaño muy significativo, estaba ubicado dentro del cerebro y los riesgos de la cirugía eran muy graves. Podía quedarme sin movimiento y perder la visión. A pesar de la situación que estaba viviendo, no dejé mi comunión con Dios diaria. Seguí dentro de la iglesia trabajando en los cargos que he tenido como tesorera de iglesia y como regional de jóvenes ayudando a la misión ecuatoriana del norte. Fui internada aproximadamente por un mes para ser preparada para mi cirugía. En este tiempo revisé nuevamente todos los libros de la iglesia, la literatura de la hermana Elena G. de Juárez, libros que me ayudaron para poder enseñar el mensaje de Dios en el lugar donde estaba internada. Yo me preguntaba por qué no llegaba la fecha de mi cirugía, no entendía lo que pasaba y empecé a clamar a Dios, ¿cuándo la fecha? ¿Qué día llega? ¿Cuándo estaba programada? Pero siempre había un imprevisto, había otro paciente con más urgencia que mi cirugía y la mía pasaba para otra fecha. Y yo seguía preguntando, Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo será, Señor? Cuando el pastor me visitó para ungirme, algo sucedió en mi cabeza. Hubo un movimiento extraño, una sensación extraña, que luego pasó. En la mañana el doctor me visitó y me dice, está fijada la fecha de tu cirugía, es el día de mañana. Yo sentí una mezcla de sentimientos de tristeza y alegría, porque llegó el día de la cirugía, pero no sabía lo que iba a pasar conmigo. Mi cirugía duró 8 horas. Al retornar a la unidad de cuidados intensivos, el médico me visitó y me dijo, Sara, abre tus ojos. Sara, abre tus ojos. Yo no quería abrir los ojos porque tenía miedo, pero fue agarrando coraje y una luz externa me invadió poco a poco. Cuando abrí mis ojos, veía normal. El doctor empezó a evaluar mis movimientos, movía todo mi cuerpo. La cirugía había sido un éxito, gracias a Dios. El médico se acercó a mí y me dijo, Sara, ocurrió un milagro. Al momento de ingresar a tu cerebro, el tumor estaba encapsulado.
Estaba ubicado ya en una parte donde no corríamos tantos riesgos y no invadieron ninguno de los nervios ópticos ni nada que podía hacerme daño. Yo cerré mis ojos, oré al Señor y le dije que entendía por qué se había demorado tanto en programar mi cirugía. Entendí que los tiempos de Dios son perfectos. También entendí el momento exacto cuando Dios había obrado dentro de mí, al momento en que sentí esa sensación extraña en mi cabeza días anteriores. Entendí que Él, el médico de los médicos, había ya hecho la cirugía y estaba lista para que los médicos puedan intervenir. Yo regresé a mi casa curada, llena de vida, agradecida a Dios por lo que había hecho en mi vida. Yo invito a ustedes a probar a este Dios maravilloso. Probar y ver. Para la lectura bíblica de esta noche vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del apóstol Juan, capítulo 3, verso 16. Juan 3, 16. Sabemos de memoria, ¿verdad? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Dios Todopoderoso, Señor, las cosas que vemos que tú haces son maravillosas, porque eres un Dios de amor. Bendícenos en esta noche, y a los hermanos que no han podido venir, también bendícelos, Señor. En este santo día de sábado te damos la honra y la gloria que te mereces por ser el Creador. Bendice, Señor, al pastor, y que las palabras que salgan de su boca sean, Señor, palabras de vida eterna, y que tu Santo Espíritu esté con él. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Lo tenemos. Sí, no lo tenemos. El himno que voy a interpretar en el piano se titula Gracias, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que Él nos da.
Bien, familia, buenas noches. Feliz sábado. Nos alegra estar aquí para tener la lección número 7, el título Generosidad. Y es interesante este tema, al igual que todos los anteriores. Espero que ciertamente hayamos disfrutado y sobre todo recordado o aprendido quizás algunos conceptos que necesitamos tener en cuenta, o por lo menos en algunos casos quizás recordar. Y creo que hoy vamos a repasar el concepto de generosidad. Y me gustaría tirar la pregunta a la sala: ¿qué entendemos por generosidad? Alguien que quiera ayudar. ¿Qué entendemos por generosidad? Generoso, ¿qué entendemos? De paso, cuando fui pastor en Bayamón, Puerto Rico, conocen esa ciudad, había una iglesia que se llama Santa Juanita, porque queda en una organización que así se llama. Tenía una pareja de esposos. Ella se llamaba Justa y él se llamaba Generoso. Y de verdad que ambos hacían honor a sus respectivos nombres. Ella era una dama muy buena. Yo de broma le decía: hermana, la iglesia de Santa Juanita es privilegiada. Es la única iglesia que tiene una Justa. Y el hermano de verdad que era un mayordomo muy fiel y generoso. Buscando la definición, consulté a un diccionario y presenta una definición muy sencilla: calidad de generoso. Calidad de generoso, entonces hay que buscar quién es el generoso. Y miren lo que decía este diccionario, un largo. Es una persona que le gusta dar. Que le gusta dar. Es su manera de ser. Y ahí terminaba la definición. Yo añadí, la quiero comparar con el panal de miel. ¿Han visto ustedes el panal de miel recién sacado de la caja esa? Cómo destila la miel, destila la dulzura. Así que una persona generosa es aquella persona que destila bondad, destila esa cualidad que, hermanos, pertenece a Dios. Parte de la personalidad de Dios es precisamente, una de sus características es: Dios es generoso, es la generosidad, es una de esas cualidades que Dios tiene. ¿Y cómo vemos la generosidad de Dios? Uno de los temas que a mí me gusta leer, estudiar, es lo que tiene que ver con la creación. Y cuando analizamos la creación con los primeros capítulos del Patriarcas y Profetas, los conceptos se amplían. Y ahí en esa historia de la creación, o esa narración, esa información que Dios nos da, encontramos a un Dios creando en una forma extraordinariamente un mundo bello, hermoso, y con todos los elementos para que nosotros, la familia humana, tuviésemos todas nuestras necesidades suplidas en abundancia y aseguradas. Ese fue el plan de Dios. Y todas las cosas que Dios creó, hermanos, manifiestan esa característica de Dios. Toda la naturaleza es generosa. Da. Por ejemplo, tomemos los árboles. Los árboles. ¿Qué sería un país sin árboles?
uno de los problemas que tiene el país de Haití, nuestros vecinos, Dominicana, es que por años y años ellos han ido cortando los árboles. Y es un país que tiene un terreno completamente árido, porque los árboles han sido eliminados. Lo han eliminado para carbón, leña y otras cosas. Pero en su sentido, hermanos, por ejemplo, pensemos en cualquier árbol, inclusive uno que no sea frutal, un árbol frutal. Por ejemplo, el árbol nos da sombra, ¿sí? Nos da madera. Si es frutal, nos da frutos en abundancia. Ayudan a mantener el aire fresco y puro. Albergan las aves del cielo, etc. Pienso, por ejemplo, en el río. El río, cuántas cosas nos da. Y pienso acá en Estados Unidos, por ejemplo, en el Mississippi. Cuando trazamos en el mapa el curso de ese río, tenemos que llegar a los lagos allá arriba y quedamos acá en Mississippi, Missouri, ¿no? Mississippi, aquí en el Golfo. ¿Cuántas cosas se puede sacar del río? Agua en abundancia para la agricultura, alimento, para navegar, en fin. Y así, hermanos, tomemos cualquier criatura y observaremos que instintivamente cada criatura aporta algo para la felicidad del ser humano. Para eso Dios creó la naturaleza. Todos ustedes saben que murió en octubre un cuñado, pastor familia, que la familia lo conocieron. La hermana menor de ella, mi esposa y de Norma, Nuris, tenía dos cotorras africanas. Una se llama Mili y la otra se llama Coco, como el otro. Y es interesante, hermano. Esa cuñada se la manda a Norma para que esas dos aves le disipen la pena. Y de verdad, hermanos, que hacen su trabajo y su función. Hacen que uno se ríe y disfrute. Y conversan como no se imagina. Una de ellas puede decir algunas frases que un día la podemos traer aquí a la iglesia para que ella predique. Saben decir, por ejemplo, Cristo está a la distancia de una oración. Jehová es mi pastor y arrastra a él. Y luego también hace un llamado. Arrastran a él. Arrepiéntete, pecador, y por ahí sí. Y a veces se ponen a conversar los dos con todos. Hermanos, uno se olvida del dolor, de la tristeza. Mis queridos hermanos, ¿saben qué? Que a pesar de que el pecado dañó la creación divina, hay algo que no fue dañado, y es la generosidad de Dios. La generosidad de Dios y esa disposición de Dios para salvar al pecador, de los cuales Pablo decía que él era el primero. Y Pablo se ha equivocado. El primero de los pecadores soy yo. Después ustedes serán los segundos o terceros. Pero en el plan maravilloso de Dios, su generosidad no fue alterada. En la creación fue sumamente generoso. Y en la redención del ser humano fue tan generoso que entregó a su Hijo. De ahí el versículo de la lectura bíblica.
de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué interesante. ¿Habrá un acto más generoso que ese de un Dios creador, que el hombre se desvía, pero Dios viene y lo rescata? Y para restaurar la relación de creador con criatura, entrega a su Hijo para que venga y nos salve. Ha dado lo máximo. En Jesús lo dio todo. ¿Alguien me puede leer a Santiago 1:17? Está estrechamente relacionado ese versículo con ese acto de Dios de dar esa dádiva, de dar a Jesús. Te felicito, te lo sabes de memoria. Sí, Señor, hermano. De Dios, de ese generoso Dios, todo lo que nosotros recibimos viene de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de mudanza. En la creación Dios dio con generosidad. En la redención lo entrega todo en forma súper generosa. Dio a su Hijo. He escuchado una que otra historia donde un amigo ha dado la vida por otro amigo, en un gesto que nosotros no podemos comprender, a menos que sea bajo esa palabra tan linda, amor. Hemos escuchado historias donde, por situaciones muy específicas y tristes quizás, una madre, un padre, ha tenido quizás que deshacerse de uno de sus hijos. Cuando en el proceso lo intenta, pero no puede darlo, porque es sangre de su sangre. Y es el fruto de sus entrañas. No lo puede dar. Es difícil. Sin embargo, Dios dio a Jesús, y todo don perfecto con Jesús viene de Él también. En ese texto hay una palabra clave, y es la palabra dádiva. Y dádiva se refiere a la gracia de dar, al acto de dar. Y es Dios, hermano, el que pone en nosotros esa gracia, ese acto, ese deseo de dar. Y en honor a la verdad, de las criaturas de Dios, los que menos damos, ¿saben quiénes son? Nosotros. Sin embargo, el deseo de dar, permítanme usar la palabra, lo poco que damos ante lo tanto que Dios nos da, ese deseo de dar eso, lo pone Dios. Amén. Así que pidámosle a Dios que cada día aumente ese deseo, que seamos generosos. Cada vez, hermano, que sentimos el impulso de dar algo a alguien que está en necesidad o para la causa de Dios, se debe a que ese impulso de dar, que se origina en Dios, en otras palabras, repito la idea central, Dios es el que motiva a dar. Y cuando Dios nos motiva a dar, tiene un propósito primario. El hecho de dar para la iglesia, para las necesidades, para alguien, para que la obra marche, es secundario. Lo primario que Dios tiene en que seamos generosos y demos es erradicar de nosotros, ¿qué cosa? El egoísmo. Es la única manera que Dios tiene. Y déjenme decirle, hermano, cuando ofrendamos, le damos a Dios. Y ahí es donde tenemos que ser generosos. Porque el diezmo ya está establecido.
Y es interesante cuando los israelitas diezmaban de las ovejas o de los animales que pasaban por la vara, iban contando. Y el número 10, el animal número 10, podía ser ciego, tuerto, enfermo, moribundo. Y Dios lo aceptaba. Pero la ofrenda, ¿cómo tenía que ser? Perfecta. Tenía que ser generosa. Indudablemente, hermanos, Dios nos motiva a dar y nos motiva para que sigamos su ejemplo. Somos hechos a su imagen y semejanza. Reflejamos la imagen y semejanza de Dios cuando nuestra vida la usamos para bendecir a otros en abundancia, para dar. ¿Cuál es y debe ser el agente motivador de la generosidad para dar? ¿Cuál es? Dar como daban los fariseos, o dar como dio la viuda, y me voy a referir más adelante a esa historia. Hay algo que debe caracterizar y está en 1 Corintios capítulo 13 y el verso 3. ¿Alguien me lo puede leer? De paso, ese capítulo se le llama el Salmo del Amor. Está basado en el amor. ¿Alguien lo puede leer? Primera Corintios 13:3. Primera Corintios 13:3. Y ahora, Escuchen bien. Así es, hermano. Podemos hacer el sacrificio más grande hasta que nos queme. Pero si eso no va marcado con esa palabra que apenas tiene 4 letras, amor, de nada sirve. Y el amor, hermanos, es lo interno del corazón, es el agente que motiva. El agente que motiva nuestras acciones. Cuando hay amor, hay entrega. Eso fue lo que hizo Dios. Nos amó tanto que entregó a su Hijo. Y es el mismo principio que se nota en un esposo o en un esposo, en un novio o en una novia, que está dispuesto a hacer sacrificio para agradar a su esposa, a su esposo, con un regalo, que no siempre y necesariamente estamos hablando o lo vemos en algo caro, en una joya, lo que fuere. Los regalos más apreciados, hermanos, a menudo son actos de sacrificio, actos de cortesía, de atención, algo sencillo, pero que demuestra que la persona se acuerda de ese ser amado y que está dispuesto a privarse de algo para dárselo a su amado o a su amada. Te voy a compartir algo que me sucedió cuando yo estaba en 4º año de escuela superior. Mi esposa y yo, pues, estábamos en esa época, ¿verdad?, saliendo de la adolescencia, todavía teenagers, y estábamos en el periodo de exámenes. Para esa época, el colegio adventista dominicano, a nivel de high school en aquel entonces, ya hoy es una universidad en la ciudad de Bonao, no estaba acreditado. ¿Qué quería decir eso? Que el colegio podía funcionar, pero los exámenes finales los hacía el Departamento de Educación. Y hermanos, esos eran 2 semanas. 2 semanas de tortura. Porque primero había una semana donde el colegio daba el examen del colegio, como para asegurarnos, como para prepararnos para el examen. A ambos valían.
teníamos que estudiar duro. Y el otro era el que el gobierno decía si usted pasaba de grado o no. Y un día de esos que nos preparaban para el examen del gobierno, los estudiantes, había una finca linda en el colegio, y muchos nos esparcíamos por algún lugar a estudiar. Y de momento yo estoy sentado cómodamente en un árbol de mangos. Y el colegio tenía muchos árboles de mangos. No era todavía un cosecho de mangos, pero ya los mangos estaban. Y de momento estudiando allí veo un mango maduro, lindo. Y decido buscar la manera de acercarme. Agarro el mango y lo puse al lado mío. Cuando vi el mango dije, esto se lo voy a dar a mí. Me sacrifiqué, hermanos. Mi naturaleza humana me decía, ¿cómo que el mango? Estaba pensando en mi amado. Así que acomodé el mango ahí, como pude. El colegio también tenía ganado, hermanos, y que se me cae el mango. Miré cuando cayó, y cuando baje lo recojo. Pero una vaca se me adelantó. Me comió el mango. Me comió el mango. Ahora sí que lo sufrí. Me dolió. Porque no se lo comió. Ni tampoco me lo comí. Pero así es la vida. Cuando hay amor, hay sacrificio, hay entrega. Y fue lo que Dios hizo. Cuando hay amor, hermano, aprendemos que la generosidad también es relativa. La generosidad tiene que ver con entregar lo máximo. Entregarlo, quizás diría, todo. Y en la Biblia nosotros encontramos dos historias, dos casos. Fueron divididos en dos personas particulares. Y es interesante que en el proceso de mayordomía, los niños también pueden ser buenos mayordomos. Y los niños que fueron enseñados en mayordomía, cuando lleguen adultos son buenos mayordomos. Como pastor, muy a menudo vemos los libros de tesorería. Y si había algo que a mí me daba y me da, y espero que me seguirá dando alegría y gozo, es, hermana Olga, cuando veo un sobre de un niño. Y quizás ese sobre se repite 2, 3, 4 veces al mes, donde un niño, un jovencito, de lo que recibe de su papi para la escuela y otras actividades, o de lo que quizás se gana, allí pone sus diezmos, su diezmo y su ofrenda. Qué lindo. De paso, padres, enséñenme a sus hijos a hacer eso, a poner a Dios en primer lugar, y estarán contribuyendo a que mañana ellos sean buenos mayordomos y aprendan a dar con amor. En el primer caso que quiero mencionar está en Marcos, el capítulo 12 y el verso 41 y 44. O al 44. Marcos 12, 41 y 44. Aquí encontramos, dice así la palabra, Jesús se sentó al frente, se sentó frente al arca de la ofrenda y miraba cómo la gente echaba dinero en el arca. Muchos ricos, ¿qué hacían? Echaban mucho. Vino también una viuda, pobre, y echó, esta versión dice 2 moneditas. En otra versión le puede decir 2 blancas.
de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: os aseguro que esta viuda pobre echó más que los demás en el arca. Y luego Jesús, cuando hace declaraciones de ese tipo, da la respuesta. No deja el asunto a la imaginación. En el 44 dice: porque todos dieron de sus obras, de lo que les sobraba, de lo que no necesitaban, de lo que no tenían, o de lo que no probaba su fe, su dedicación y su amor hacia Dios. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su alimento, y lo hizo por una sola razón: era generosa, y entregó todo lo que tenía porque sabía y dependería, o sabía que dependía de Dios, y que Dios iba a suplir. Hermanos, una blanca, o esa monedita, equivalía a lo que hoy podemos decir la cuarta parte de un centavo. Así que yo, dos blancas sería medio centavo. Medio centavo. Hay personas que ven un centavo en el piso y dicen que no se molestan a cogerlo, porque el trabajo es más, el esfuerzo es más que lo que vale la moneda. Yo, si veo un centavo, me doblo a recogerlo, porque 99 centavos, si falta un centavo, no es un dólar. Y un dólar es un dólar íntegro cuando son 100 centavos. Y a veces ese centavo que cayó en el piso, puede que sea un centavo especial que valga o cueste para un corrector de monedas, puede que cueste miles de dólares. Así es que hay que recoger ese centavo, porque en la época de Jesús, medio centavo se podía usar y podía suplir las necesidades de una vida. Pero ella lo entregó todo porque amaba a Jesús. Y la historia de esa generosidad de entrega total quedó registrada. Y ustedes saben, hermano, la cantidad de personas que son movidas a dar y ofrendar por la historia de esa viuda, por ese gesto. Y en el cielo, yo estoy seguro que a esa viuda la vamos a ver, ya no viuda, con su esposo, con su familia. Allá la vamos a conocer. Y la otra historia, hermanos, es la de aquel niño, aquel muchacho, que se registra en San Juan, capítulo 6, los versos 9 al 13. Dice así. Todos sabemos la historia. Había que darle de comer a 5.000 personas. La Biblia habla de otro milagro posterior, pero este fue el primero. El 9 dice, cuando Jesús habló de darle comida a Andrés, en el verso 8, le dijo: pero aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús contestó: hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y recostaron como ¿cuántas personas? 5.000. Entonces Jesús tomó esos panes, dio gracias y los repartió a los discípulos, y estos a los que estaban recostados. Lo mismo hizo con los pescados, y cada uno se sirvió cuanto quiso. Y la bendición fue tan grande, hermanos, que sobró comida. Y yo les aseguro que si ese niño no hubiese confiado en Jesús, posiblemente, como cualquier otro niño, pudo haber dicho: no, esta es mi merienda y mi mamá me la dio. O los niños, generalmente, yo lo viví, cualquier padre lo llegó a vivir con sus hijos,
Cuando estaban comiendo una galleta, cualquier cosa, usted le pedía y ellos muy generosamente se metían la galletita a la boquita, cogían algo y eso le quedaba, le daban. O partían y miraban y cuál regalaban, el más chiquito, porque eso es parte de la naturaleza nuestra, el egoísmo, no dar. Pero este niño, hermanos, quiero pensar que era un niño realmente generoso y que lo había aprendido de su papi y de su mami. Y cuando Jesús, para uno de sus discípulos, requiere esa comida, él no vaciló en entregarla. Y qué bendición fue para 5.000 personas, posiblemente eran más. Yo estoy seguro que aquel niño comió más de lo que hubiese comido si no hubiese entregado la merienda a Jesús. Y queridos hermanos, indudablemente que la experiencia que ese niño vivió transformó su vida y transformó también la vida de su familia. Para ir cerrando, hay una pregunta que yo quiero hacer. Está en la lección. La característica de nuestros actos de generosidad. Hay una característica. ¿Cuál tiene que ser esa característica? Primera de Crónicas, capítulo 29 y el verso 9. ¿Qué dice? Dice así el texto. Y el pueblo se alegró de haber contribuido espontáneamente, porque de todo corazón lo ofrecieron al Señor voluntariamente. Hermanos, esa es la característica fundamental a través y por medio de la cual el Señor quiere que nosotros aportemos nuestra generosidad, que aportemos los medios para que la obra siga adelante y la iglesia en cualquier parte del mundo cumpla con su función. Ofrecieron al Señor voluntariamente. Hermanos, cuando damos voluntariamente, recibimos un gozo que solo lo recibe cuando se da. Hay una historia que a mí siempre me ha quedado grabada. Y en la historia son dos. Voy a contar la primera. Ambas tienen que ver con limosnero. Dice que había un limosnero sentado en una esquina. Era época de frío. Y él estaba allí pidiendo monedas. Y se acerca un caminante, venía con paso firme, cara de enojado, y aquel hombre le pide que le extienda una moneda, que le diera una limosna por amor a Dios. Y aquel tipo con arrogancia lo maltrata en palabras y le dice: ¿sabes qué? Estoy tan aborrecido de la vida, cerca de un puente, abajo hay un río, que voy al puente a tirarme, ya no aguanto la vida. Aquel limosnero era muy listo. Dijo que aquel amigo que se iba a suicidar tenía un abrigo muy bonito, bueno, y que parecía que calentaba el mundo. Le dice: pues ya que te vas a suicidar, no necesita el abrigo, dame. Y el tipo dijo: tienes razón, se quitó el abrigo y se lo tiró de mala gana. ¡Pum! Aquel limosnero se sintió contento porque le dieron más que una moneda, que fue de mala gana. Se puso su abrigo, se sintió mejor. Y en el camino de aquel hombre arrogante y listo para suicidarse, en lo que camina de ahí al puente, como
porque sintió algo tan diferente, tan extraño, que se le quitó el deseo de matarse. Y regresó donde aquel limosnero para decirle: gracias porque Dios te puso en mi camino. Y gracias porque fuiste tan agudo de pensamiento que me pediste el abrigo. Ahora te lo regalo de buena gana. Quédate con el abrigo. Me has dado la oportunidad de vivir. Hermano, cuando regalamos, cuando compartimos, cuando somos generosos, indudablemente bendecimos a muchas personas. Pero la persona más bendecida en la generosidad venimos a ser nosotros mismos. Otro caballero que tenía el don, la característica de ser generoso, es un escritor ruso llamado Leo Tolstoy, escritor ruso, novelista, filántropo, altruista, ponía a la demás gente en primer lugar. Y este caballero, todo lo que ganaba por sus libros y su trabajo, los regalaba, hermano, a los pobres, y tenía principios religiosos. Murió en el 1910. Y dice la historia que a pesar de que ganaba bastante, era tan generoso que casi, o muy a menudo, no tenía ni siquiera un centavo para él mismo. Y un día de esos, que no tenía nada, en una esquina hay un limosnero. Y aquel limosnero le pide moneda, por amor a Dios, de palabras que son características, ¿no? Por amor a Dios, Señor, dame alguna moneda para comer. Y Tolstoy, que no tenía nada que dar en ese momento, se detiene. Y a diferencia de las demás personas que si le daban una moneda se la tiraban ahí de mala gana y hasta lo insultaban, lo maldecían, él le dijo con dolor profundo, porque no tenía que darle, le dijo: hermano, hermano, perdóname, no tengo nada que dar, no tengo nada. Y aquel hombre, dice la historia, que abrió los ojos bien grandotes, le dijo: Señor, usted me ha dado más que todas las demás personas. No me has dado una moneda, que me llamaste hermano. ¿Saben, queridos hermanos, que la mayordomía y la generosidad también tienen que ver con ese acto de bondad, de considerar a los demás como hermanos, como personas redimidas por la gracia de Cristo y por la generosidad de Dios, que de alguna manera Dios puso en contacto con nosotros? Mi resolución, en Éxodo 25:2, dice allí: di a los israelitas que me traigan una ofrenda. La recibiréis de todo el que la traiga voluntariamente y de corazón. Hermanos, ¿qué tal si esa también sea mi resolución? Traer ofrendas. El diezmo es otra cosa. El diezmo usted no lo paga. Usted y yo, cuando diezmamos, devolvemos lo que le pertenece a Dios y lo reconocemos como dueño y señor, y usted y yo sus mayordomos. Ahora, cuando yo ofrendo en forma voluntaria y generosa, le estoy diciendo a Dios lo mucho que le agradezco y lo mucho que le amo. La otra resolución está en 2 de Corintios 8:1 al 3. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios
ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y en su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. No importa que seamos pobres. La viuda era más pobre que todo lo que aquí estamos. Pero ella dio con generosidad porque dio de lo que tenía. Dio lo que necesitaba. Lo dio con amor y lo dio con fe. En tercer lugar, en el cielo hay un banco. Declara Mateo 6, ¿no? Dice allí, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde los ladrones no entran ni uno. Cuando damos ofrendas, cuando cumplimos con nuestra mayordomía, es como si aumentáramos nuestros tesoros en el reino de los cielos. Amén. Y no es que por dar vamos a ser salvados, no hay nada de eso. Es que cuando hemos sido salvados por la gracia de Cristo, lo único que podemos hacer es ser mayordomos fieles, contribuyentes de los medios que Dios habrá de usar para que la obra se termine, Jesús venga pronto por nosotros y nos vayamos al cielo. Que Dios nos bendiga en esta noche, nos ayude a ser mayordomos fieles para darnos la gloria a Dios. De su amor en mí. Vagaba en la oscuridad sin ver al buen Jesús, mas por su amor y su verdad me iluminó la luz. Yo soy luz hay en mi alma hoy. Yo soy luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor. Y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Yo soy luz hay en mi alma hoy. Yo soy luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Pero pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Yo soy luz hay en mi alma hoy. Yo soy luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Amén. Bondadoso Padre, una vez más queremos alabar y bendecir tu nombre y agradecerte, Señor, por la semana linda que nos diste y porque nos da este santo y bendito día de reposo. Amén. Para que podamos dedicar como parte de nuestra mayordomía a ti el tiempo que a ti te corresponde. Permite, Señor, que podamos honrarte en este día y a lo largo de nuestra existencia. Padre, ayúdanos a recordar que tú, como nuestro Creador, fuiste muy generoso con nosotros
justificación y en la redención. Permite que nosotros, que estamos hechos a tu imagen y semejanza, también sigamos tu pisada y tu enseñanza. Ahora, Señor, al ir de regreso a nuestros hogares, llévanos en paz con tu bendición, con tu cuidado en el camino, y al descansar permite que podamos reponer las energías perdidas, y mañana, oh Dios, danos un lindo despertar y el deseo ferviente de venir a este lugar para continuar adorándote. En Jesús tu amado lo pedimos.